La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidos, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando de las conclusiones del proceso electoral. Con ello nos acompaña el maestro Juan Francisco Valerio y Marco Antonio Torres Inguanzo, a quienes agradezco su presencia. Me gustaría empezar el análisis y la plática, compañeros, sobre el panorama nacional. Antes de meternos al tema estatal, donde al parecer el PRI recibe una dura derrota frente a la alianza PAN-PRD y también frente a Morena. ¿Ustedes cómo ven, maestro, cómo viste el análisis, el panorama nacional? Yo creo que no hay lugar a dudas si vemos las cifras, por una parte, y por la otra, que no es tampoco un asunto menor, las expectativas de cada uno de los partidos al comienzo de las campañas, en el transcurso de las campañas y en la antesala misma del proceso electoral. Seguramente las expectativas que tenían cada uno de ellos han cambiado radicalmente a la luz de la votación obtenida. Hay un debate que fue transmitido por ahí en la televisión nacional, en donde quedó claramente firme la idea expresada por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, de que si no por el carro completo iban por 10 de 12. Sí. Esta es la expectativa que yo digo que no se cumplió. Y una parte importante tendría que ver, ameritaría quizá incluso un comentario caso por caso, de cómo podríamos entender la votación de la ciudadanía en cada uno de esos estados, tanto donde el Partido Revolucionario Institucional confirma sus expectativas, en algunos casos de manera contundente, y en otros casos en donde esta expectativa quedó muy lejos, incluso diría yo, hasta del escenario imaginable 24 horas antes de la elección. El hecho es que el PAN, que pensaba obtener 3 o 4 triunfos, se alza con una cantidad... Sí, 7, llegó a 7, que prácticamente, bueno, es el doble de esta media entre 3 y 4, sí. Son 7 gubernaturas y son 5 para el Partido Revolucionario Institucional, pero lo interesante es que pierde ahí donde creo que en su historia no había perdido nunca una elección. Casos concretos que cito es el caso de Durango, el caso de Veracruz, sí, ¿verdad? Que por cierto yo creo que es algo así como la cereza de del pastel, sí, del voto de oposición en México. Tamaulipas también. Tamaulipas es otro de los que tampoco, ¿no?, se habían perdido nunca. Salvo Hidalgo, que es el único bastión, ¿no? Y Estado de México son los que ahí permanecen en el PRI. Marco, ¿tú cómo viste el escenario? Fíjate que yo soy de la idea que hay que desagregar el análisis, porque los partidos como tal ya no nos sirven para explicarnos las tendencias de quién ganó y quién perdió, por este asunto de que ya no se han convertido en sujetos políticos, sino son estos grandes grupos de poder que sí tienen unidad. Ejemplo, con el PRI, ¿quién en realidad pierde? Pierde Manlio, y pierde incluso la posibilidad o la expectativa de ser candidato a la presidencia de la República. Sin duda. Eso significa que al interior del propio partido, para usar el nombre del partido o la franquicia, en realidad gana Peña la posibilidad de poner el candidato, ya que un grupo adversario al grupo de Peña es Manlio y está anulado. De hecho, es posible pensar que Peña pudo haber operado con los del los del grupo de Pacto por México, que se empiezan a conformar en una identidad. Esto es, el Pacto por México, más que ser una identidad de partidos, es una identidad de ciertos grupos. Esto es, el grupo de los chuchos del PRD, ¿no? Un grupo también del PAN, porque hay otros panistas de que no están de acuerdo, conforme, y el peñismo.
Ahí también hubo resistencias de la gente Manlio y de otros con el tema energético originalmente, después se sometieron. De tal manera que hay que ver que es muy probable que se vaya conformando un polo alrededor de estos grupos del pacto, ¿no? Y no exactamente en partidos. Eso significa que se nos desagrega el análisis, ¿no? Y al gobernador de Chihuahua, que ahora queda, sí, ¿no? que es como que la el parte que bondadosa, ¿no? De no, este no proceso entra que ahí llega Javier Corral. todo ese PRD, no chucho, ¿verdad? Sí. Esto es que sí sigue identificando con ciertas ideas de la izquierda, que en el caso de Zacatecas se manifestó muy claramente. Los no chuchos se deslindaron y fueron y votaron por Morena, así es. ¿no? Eso significa que ahí se desagregó, y eso fue por una lógica nacional, ¿no? Vino la gente de Jesús a apoyar, y vino Jesús y vino Calderón a apoyar al del PRD PAN contra el de Morena. Ambos no dijeron absolutamente nada en contra del Tello, absolutamente. Sí, declaraciones El golpe muy fuerte brilladas, fue contra pero ellos. Esto nos habla ya de que se está conformando un polo, una identidad, que es este polo del pacto. Entonces hay que ver qué otros polos se van a reconformar, ¿verdad? Esto significa que se nos pueden desagregar los partidos como están. En el caso del PRD es quien se queda con la franquicia de estos grupos y la usa para el caso del registro. Sí, ¿no? ya Basabe empieza a agregar la margarita, ¿no? Y su acción y amenaza electoral con dejar está ahí claro que no van juntos. O sea, su acción electoral no van juntos. Con la experiencia del voto cruzado en Zacatecas es un laboratorio muy interesante para lo que va a ocurrir, ¿verdad? Sí, pero tanto, por ejemplo, en las derrotas de la izquierda, Veracruz, bueno, de que no llegan al poder, Veracruz, Oaxaca y Zacatecas, el ejercicio de sumar los votos de Morena con los PRD da en automático los triunfos en Oaxaca, en Veracruz y también aquí en Zacatecas. No, yo no lo he hecho en algún otro, pero ¿que ustedes creen que a nivel nacional haya condiciones para una unidad, Pancho? Hasta el momento yo no advierto con claridad esa posibilidad. Yo creo que va a depender mucho de la forma en la cual el resultado electoral que se acaba de obtener sea asumido por las dirigencias y, como bien dice Marco, pues por los grupos que se mueven al interior de los partidos. Yo matizaría solamente una cuestión en relación a los partidos políticos. Aquí y en cualquier parte del mundo, los partidos políticos no son entidades unitarias propiamente. Es decir, a su interior coexisten y a veces coinciden y en ocasiones chocan grupos que comparten en mayor o menor medida cada vez más difuso concepto que se llama la identidad de partido, sí, o la ideología o los principios o lo que los partidos sí, nos dan luego como documentos básicos. Exacto. En realidad, lo que se puede constatar muy fácilmente es que el decir de los partidos políticos, es decir, su declaración de principios y su propuesta de país, no guarda una relación directa, ni siquiera de lejos, con su ejercicio práctico en el gobierno. Exacto. En muchos sentidos. Si lo vemos desde la eficacia de las políticas públicas, los gobiernos de la alternancia han fracasado buscando hacer un mejor gobierno que aquel partido al que sacan del poder. Sí, que quizás ¿sí? También ese es el desencanto ante el sistema Eso democrático, explica ¿no? mucho el desencanto de la sociedad, por abstencionismo. supuesto. Todo el conjunto de promesas que quedaron en eso, en promesas de campaña, que ni siquiera se puede decir que fueron promesas fallidas, sino que fueron deliberados engaños en la propuesta. Y cito solamente un caso. Cito el caso de Vicente Fox, que no fue propiamente un presidente modelo en cuanto al ejercicio del cargo público que ejerció, y una de sus promesas fundamentales, encarcelar a las arañas, a las víboras y a las tepocatas. No, se juntó con ellas. ¿Convivió? ¿Verdad? Convivió con ellas, cohabitó con ellas. Sí. Y esto el elector evidentemente lo ve, lo observa, y evidentemente esto lo decepciona.
Y si a eso le sumamos que estamos ante un ejemplo, es decir, es el caso concreto de una promesa, de una oferta política que se hace desde la campaña y que no vuelve a ser tocada desde el ejercicio del poder, es apenas una, pero hay muchísimas otras, ¿verdad? Y si vemos cada campaña en particular, pues vemos que esto sucede así. Pero yendo al centro de la pregunta, hasta el momento a mí me resultaría muy aventurado plantear si hay condiciones o no para que haya un proceso de unidad, porque van a chocar, al momento de que choquen los intereses políticos, pues pueden chocar esto que luego se reclama a la alianza PAN-PRD como una alianza antinatura, etcétera. Pues es antinatura solamente en la medida que un partido pues se reconoce francamente como un partido de derecha y el otro ha dicho que es de izquierda, se declara o se autodefine como un partido, pero en realidad no hay, si lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza de los partidos políticos, su objetivo es el mismo. Sí, llegar al poder, ¿no? Construir una propuesta de sociedad, llegar al poder y ejercer o llevar a cabo y ahora tienen más motivos para ir rumbo al 2018, ¿no? Digo, ya les resultó en ¿cuántas que fueron? 5-5, ¿no? Claro que es un escenario muy interesante porque, bueno, sí hay cosas que los apartan de manera radical, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de los derechos humanos, porque pues esto ya son las preferencias sexuales, la orientación, el tema modelo económico, ¿no? Y por supuesto, en una cuestión estrictamente práctica, de interés verdaderamente general, es el tema de la política económica. ¿Qué hacer con un país en crisis, con las características que tiene la economía mexicana en este momento? Marco, ¿tú ves condiciones de unidad a nivel nacional y después de lo local? Mira, ahí, eso sí, eso implica primero, para retomar una cosa que habíamos dicho antes, tener muy claro el mapa electoral que vamos a tener y el mapa electoral desagregado. Esto es, ¿qué grupos en realidad son los que se van a conformar? Que no es un asunto por partidos, ¿verdad? Sino son polos electorales transpartidarios. Y se van entonces hay que tener claro cuáles grupos fácticos van en dónde y de qué tipo. Esto es, qué empresas transnacionales van en un lado y qué van en otro, cuáles nacionales, cuáles sindicatos, qué movimientos sociales se han estado generando, dónde se va a ir el magisterio, cómo, o sea, tener como el mapa completo, no solamente, entonces los partidos nos quedan muy cortos para poder hacer el mapa. En función de eso se van a construir estos polos, y los polos en polos de representación. Ahora, la representación no hay que verla como algo que surge, que ya está y luego ponen así como un representante. Sí, tal cual. Eso no ocurre de esa manera ahora. Ahora ocurre un poco al revés, ¿no? Hay el que se identifica como un representante y en el camino va generando, ¿va? Hacia la representación, va construyendo su base de representación. O sea, la base de representación es algo que se va construyendo, no es algo que ya está. Pero eso ya lo tiene la izquierda, ¿no? Que es Andrés Manuel. Sí, es probable que sí. Un sector de la izquierda. Un sector de la izquierda. Bueno, eso quisiera. Y puede ser parte de lo que responda a tu mucho. pregunta, Ray. Por ejemplo, en la manera, o sea, aquí la pregunta es cómo va a ir construyendo su representación. O sea, la representación hay que concebirla como algo que se va construyendo. Pero ejemplo, a ver, hay un montón hay una clase media, ilustrada y no sé qué, que hace un cuestionamiento fuerte al PG, a Andrés Manuel, porque no tiene algunas propuestas claras, como el caso de la corrupción o el caso del manejo económico, etcétera, ¿no? Y que han manifestado su beneplácito con que Denise Dresser pueda es otro participar, factor, sí. ¿no? El asunto es, en la construcción de su representación, ¿Andrés Manuel va a absorber a ese sector o no? ¿Ah? Yeah. Porque con la actitud francamente autoritaria que tuvo en Zacatecas, ¿ah? Si volvemos otra vez a Zacatecas como laboratorio, eso significa que no. Se quedaron sectores importantes de la clase media ilustrada fuera, que no votaron por Morena, por esta imposición directamente de Andrés Manuel. O sea, fue una representación que no logró construir, ¿no? Quedó
fragmentada. Y que aquí, pese a eso, sí hubo voto diferenciado, ¿no? Sí le ayudó a David esas alianzas. Pero fue poco. El voto diferenciado, que son un poquito menos de 50,000 votos, Ajá. es alrededor del 8%, 7-8% de la O votación. sea, él traía 20 y le aportaron 8%. Así es. Entre el PT, Fíjate, se Movimiento supone que Ciudadano la expectativa que tenían y ellos... PRD, ¿no? La expectativa que tenían ellos eran 130,000 votos de diferenciado y lograron 50. Sí. ¿Va? Sí. O sea, quedan muy lejos de la expectativa del voto diferenciado y queda, pues que queda. ¿Y qué fue la diferencia entre el triunfo y la derrota? Sí, también, ¿no? Pero bueno, pasar al tema, nomás dame tu conclusión. Sí, hay condiciones, no hay. Yo creo que sí hay condiciones porque se han ido, o sea, porque se va a polarizar. En la medida en que se polarice, ¿verdad? Hay condiciones para la unidad de este polo, justamente. Sí, de ese polo. En función de que se polarice. Y en función de que se puede polarizar. Pues una de las maneras en las que se puede polarizar es el debate sobre el tema de la deconstrucción o no de las reformas macroeconómicas y Las llamadas reformas estructurales. ¿No? Esto es, si Andrés Manuel dice, voy a deconstruir la energética y la educativa, entonces eso se convierte en un motivo de polarización, Sí. ¿va? Porque entonces ya hay un polo. Ahí va a tener, en esa polarización va a tener muchas dificultades el PAN, ¿no? Sí, Y para PRD, retener al PRD, ¿no? Para moverse en justificar. esa polarización, ¿no? Porque si está los que están pro reformas, o sea, los del grupo de pacto, y los contra reformas Sí. estructurales. Algunos ya dicen que es una cuestión de neoliberales contra antineoliberales. Ponerla tal cual. Un poco se puede leer así porque, digamos, si identificas neoliberales con pro reformas. Ajá. ¿Ah? Así es. Y antineoliberales con contrarreformas estructurales. Esto ya en el ámbito ya estrictamente electoral. Muy bien. Y pasando al tema local, maestro Valerio, ¿tú cómo viste los resultados? ¿Tú te viste o previste una elección tan amplia? Porque había, incluso aquí lo comentamos, ¿no? Que iba a ser una elección muy cerrada, de menos de 5 puntos. Pero se abrió. Sí, se abrió completamente y de manera, pues bueno, también debo decirlo, para mí inesperada. Quizá, como ya acaba de señalar Marco, una parte importante de la explicación de esto, desde el punto de vista de la falta de éxito o de cumplimiento de las expectativas de Morena, sea que aunque hubo movilidad del voto, esto que está llamando Marco el voto diferenciado, no alcanzó el nivel necesario, y si no lo alcanzó fue porque no hubo tampoco los acuerdos suficientes entre las dirigencias de partido, porque es obvio que en más de un caso estos acuerdos se dieron casi a la luz pública, ¿verdad? Casi a la luz pública. En otro sentido, el resultado de la elección de Zacatecas se puede considerar como contradictorio y sin adelantar conclusiones, porque se trata realmente de un ámbito de reflexión. Yo planteo en concreto lo siguiente. Antes del proceso electoral, la mayoría de los ciudadanos escuchábamos en la calle un discurso antisistémico. Es decir, parecía que había una oposición franca, ¿verdad?, a que un candidato propuesto por el partido en el poder pudiera continuar. Y había, pues, como acabas de decir, Ray, una voluntad a nivel de piso en la calle, muy favorable al cambio. Esta expectativa no se da. Tiene que haber razones forzosamente que le expliquen, y yo para el caso en este momento no tengo todavía las hipótesis necesarias, porque no se trata ni de corazonadas ni tampoco buscar explicaciones en la superficie. Es decir, la explicación de fondo de esta diferencia está, yo creo que todavía de alguna manera hay que rascarle más a los números. De alguna manera velada.
Pero por otra parte, si se ve el resultado en Zacatecas, comparativamente en el contexto nacional, yo creo que a nadie le puede caber duda de que el PRI tuvo una elección abiertamente exitosa en Zacatecas. Cierto es que en el recuento final acaba de perder 2 ayuntamientos. Sí. No cumplió tampoco sus expectativas en el caso del ayuntamiento de Zacatecas, ¿verdad? Con lo cual, de todas maneras, estará gobernando prácticamente la mitad de los ayuntamientos, sí, ¿verdad? Por décimas no es la mitad de los ayuntamientos del Estado. Tiene una incontrovertible mayoría a nivel de la legislatura. También. ¿Verdad? Sí, y sí, tiene sí. La gubernatura. Es decir, se trata de una elección abiertamente exitosa. Yo no sé qué expectativas, la verdad lo desconozco, qué expectativas tenía el Partido Revolucionario Institucional en la intimidad, pero yo creo que con la prudencia que obliga a enfrentar un proceso electoral, yo creo que debían de haber, seguramente tenían, aunque no lo confesaran, algunas reservas en cuanto al resultado, pero el resultado les fue ampliamente favorable. Reitero, bueno sería, no solamente para la ciudadanía en general, sino también para el propio Partido Revolucionario Institucional, bueno sería saber en el fondo del asunto qué pasó. ¿Por qué? Porque después de la elección viene el ejercicio de gobierno. Y el ejercicio de gobierno no lo puedes basar solamente en la euforia, no lo puedes basar solamente en el hecho de que los números dicen que tú ganas y yo pierdo. Así es. ¿No? Los hechos indican que el candidato ganador a la gubernatura tiene 244 mil votos y que el padrón electoral superaba 1.140.000. En números gruesos quiere decir que estás asumiendo un gobierno en el cual más de 900.000 ciudadanos no votaron por tu candidatura. El 80%. ¿Sí? Casi. Y que en consecuencia sería no solamente temerario, sería irresponsable ejercer el gobierno suponiendo que esos 900.000 ciudadanos no existen. No existen, ¿no? Y gobernar solamente para aquello. Es decir, la prudencia, la responsabilidad tienen que estar presidiendo desde la selección de funcionarios, la determinación del gabinete, como dijéramos, el establecimiento de las políticas públicas que sean efectivamente realizables, que no vayas a dejar un sabor de boca en la ciudadanía de otra vez las promesas incumplidas, u otra vez, como ya expresó el candidato ganador, Alejandro Tello, como ya expresó, las mismas caras salen caras, ¿verdad? Sí, es decir, hay necesidad pues de renovar muchas cosas porque en el fondo esos 900.000 ciudadanos que se manifestaron o no se manifestaron, ¿verdad? Que se manifestaron en contra o no se manifestaron, seguramente no es la continuidad lo que quieren, sino el cambio. Y el gran reto del Partido Revolucionario Institucional es ese, ¿no? Haber sido la continuidad en el gobierno, pero el cambio en las políticas públicas. Y que tienen el 2018 enfrente, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Si quieren poner otra vez su granito de arena, pues tienen que hacer buen trabajo. Marco, tu lectura de lo local. Fíjate que el 10% de diferencia después de estar en un empate técnico, y un empate técnico significa que son de 2-3%. 3 puntos, ¿va? 3 puntos o menos. 3 puntos o menos de diferencia. Con 8 o 10 días, ¿verdad? Sí. Lo que ocurrió en los últimos 8 días, eso va a ser importante saberlo. Aquí hay 2 fenómenos que para mí lo explican. Uno es lo que lograron bajar y lo que lograron ellos subir. Lo que lograron bajar a David con la guerra sucia del tema del narco. Porque lo metieron incluso en todas sus plataformas, ¿no? Radio, televisión. Así es. Y en internet fue durísimo. Una cosa. En estimaciones de ellos mismos o de algunos de ellos mismos, ¿verdad? Ellos logran quitarle alrededor de 5%. ¿No? Con esa campaña. Con esa campaña. Esto es gente que realmente sí se asustó y que no salió a votar o no votó por ellos, ¿no?
Entonces, eso significa que son como 30,000, como 30,000 votos. Son 30,000. El asunto también es la compra del voto, que es más o menos entre 25,000 y 30,000 votos también comprados. Otro 5%. Que es alrededor de con 20 millones de pesos hacen eso, ¿no? La compra de votos fue mayúscula, ¿no? Por ejemplo, en el lugar en donde yo estoy continuamente, en el caso de Tacualeche, lo estuvieron comprando a 800 pesos. Pero ¿cómo son esta mecánica Mira, había dos mecánicas. Porque se escucha mucho, yo observé ¿no? dos mecánicas y la observé así empíricamente, pues, o sea, estuve ahí, ¿no? Entonces, hubo ofrecimientos de 800 pesos, Ajá. pero también hubo ofrecimientos de 200 en el caso de Santa Mónica, ¿ah? Yo estoy hablando de cosas que me constan, pues. Y también ofreciendo de estos, construir un pequeño cuartito, o sea, que eran pies de casa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Tacualeche. O sea, si ganamos, ahí está tu el pie del de PRI casa. le ofrece un pie de casa a un amigo nuestro a cambio de 10 votos que vote por el PRI exactamente igual, ¿no? Eso es el voto que tenían ellos en expectativa para el presidente municipal, incluso se amplía por ese fenómeno, aunque les preocupaba originalmente el de Tello. Asegurar bien eso. Uh-huh. Entonces, la compra de voto por mecanismo de inscripción de gente a los programas de gobierno, y eso lo hizo también Amalia. Sí, bueno, y también lo lo traía Morena con sus hojitas, o sea, de... los programas de gana... gobierno entras al programa Ajá. de gobierno de construcción de pies de casa a cambio de 10 votos, o votos individuales que iban desde 200 a 800 Pero ¿cómo pesos. garantizan que voten? ¿O Pues el confían tema en la gente? Así de... Los de más confianza, algunos que se conocen, son punteros. Los operadores son los llamados punteros, o sea, los líderes de colonias, ¿no? Las señoras. En el caso de Tacualeche había una pareja, de los que yo vi ahí en la escuela primaria, ¿no? Que es donde ahí estaba la señora y ese el trato, armaba, y luego ya pasaban con el señor a que les dieran el dinero en efectivo. Entonces, todo eso se maneja en efectivo. Sí, que es otro dato que suelta Buscaglia, ¿no? Que el 80-90% Todo del eso es el gasto recurso de campaña. O sea, todo el es recurso negro, que les dieron ¿no? es Sí. en efectivo. Y los de los programas no, los de los programas pues vienen luego. Bueno, eso incluso se vio al interior del propio PRI, ¿no? Esto es, cuando tú ves cómo eliminaron a Judith desde el interior del PRI, Sí. ¿no? Es claro un diferenciado no espontáneo. Esto es, si fuera un voto diferenciado espontáneo, es imposible que hubieran tenido lo mismo Tello y la suma de los diputados. Y tuvieron 22,000 votos exactamente ellos, los dos. Y luego la diferencia respecto a Judith, que son 15,000, es una diferencia de más de 7,000 votos, ¿verdad? Esto es, habla de un diferenciado dirigido, ¿no? O sea, ahí hubo Cuando traición del mismo los votos PRI. diferenciados son espontáneos, Ajá. ¿no? Ninguno de los tres coincide, ¿no? Se mueven. Pero dos de ellos son exactamente el mismo, ¿no? 22,000. Y eso se luego fueron el a otro Berber. va a 15,000. Incluso ¿y cómo mueven eso? ¿Cómo lo dirigen? Pues es la compra del voto. Esto es, compraron para uno, compraron para otro, pero para la otra no compraron, ¿verdad? O compraron lo quitaron. para otro. Y ahora, como... eso es por los pleitos Puede internos ser, en el PRI, en donde ya está empezando en el Senado. Esto es, si Carlos Peña quiere ser candidato a senador, está eliminando de entrada a una competidora al Senado, ¿no? como sería el caso de Judith, ¿no? Esto es, eso significa que al interior del PRI los conflictos están al orden del día también, los grupos. O sea que tú estás diciendo, para entender, que Judith fue presa de un mal gobierno de Carlos Peña y de una operación deshonesta contra ella. Sí, fue una operación interna en el PRI, lo que me dicen los números fue eso, ¿verdad? Es una operación interna. ¿Cómo exactamente lo hicieron? No lo sé. Sí, pero los números marcan claramente. Y la manera de y el Distrito 1, es algo que se puede donde dirigir. también gana Morena, ¿no ves algo dirigido? ¿O ahí sí es una cuestión de operación? El asunto es que ahí es una operación interesante porque es contra alguien que tiene poder político también en Zacatecas, que es Genaro. Borrego. Está muy interesante se Zacatecas, pues, por todas las influencias, ¿no? que se manejan, entonces, ¿no? Donde eso Genaro es lo que no iba, pega, 10%, Genaro no iba a permitir que una de sus hermanas 5% perdiera. más 3%. Aunque bueno, Genaro se deslinda públicamente. Sí, se deslindó públicamente, ¿no? Eso, ¿no?
¿verdad? Es 8%, más o menos, unos 2 que hubiera de diferencia, hace el 10% de diferencia, entonces desempatan en 8 días, ¿no? Sí. Generan un desempate en 8 días con el manejo de la guerra sucia y con la compra del voto, ¿no? Pero además hay víctimas de esta guerra sucia y de la compra de voto interna también al interior del PRI, la manera como se manejan, que ya están ellos maniobrando para las elecciones al Senado en el 18, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se abrió pues la guerra sucia junto con que es más o menos 60,000 votos. ¿Tú coincides con esa Pues, teoría? mira, yo tengo la certeza de que la guerra sucia daña en medida diferente tanto al emisor como al objeto del ataque. En una perspectiva de responsabilidad política, es decir, cuando el ciudadano está exigiendo responsabilidad política, cuando está exigiendo propuesta, cuando está exigiendo descubrir o desnudar los problemas ingentes de la sociedad, que muchos de ellos están a la vista, pero lo que importa es qué percepción tiene de los problemas el que pretende ser tu líder o tu gobernante, cómo pretende resolver esos problemas. Eso es lo que estás esperando de él. Pero si en lugar de eso lo que te dice es que el candidato de la oposición no sirve para nada, que es un inútil, que es un corrupto, que está, etcétera, probablemente tú como elector responsable te sientes defraudado. Porque tú dirías, yo planteo como derecho que me respondas cómo vas a resolver este problema. ¿Por qué? Porque el hecho de que me digas que tu opositor es malo no me quiere decir a mí que tú eres bueno. Sí. Si tú me dices que el otro es narcotraficante, esto no me dice que a mí que tú eres un alma de la caridad. Sí, a qué, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte del problema no lo resuelve. Pero evidentemente que y aquí, bueno, pues no quiero ser de ninguna manera peyorativo ni ofender a nadie con el uso del término ignorancia, porque ignorancia pues, es sencillamente la falta de conocimiento. Y quiero decir que entre menos conoce la gente la realidad social, económica y política del Estado, sí se puede volver permeable a ese tipo de ataques. Quien ha hecho una profesión de las campañas negras lo sabe perfectamente bien, que la gente se asusta, cuando que uno de los problemas más fuertes no sale a votar, es la inseguridad, entonces te dicen que aquel tiene acuerdos con los inseguros, pues efectivamente mucha gente se asusta. Pero también aquí hay una responsabilidad que políticamente se le debiera reclamar a los autores de las campañas negras. Los procesos político-electorales deben formar parte del compromiso de los partidos de formar ciudadanos. Y tú no puedes educar políticamente a nadie desacreditando al adversario, pero además sin contar con las pruebas y los elementos necesarios para acusar y condenar a nadie. Sí. Es decir, si muchos de los hechos que aquí se dijeron son realidades penales, bueno, aquí la culpa es tanto del que no ejerció su obligación de perseguir y castigar el delito, como del que lo cometió. Sí, que es algo que empezó a hacer una crítica contra Felipe Calderón, ¿no? Que dice, bueno, pues tú fuiste el mismísimo presidente cuando pasaron todo lo que pasó y no moviste nada. Absolutamente nada. Pero bueno, llegamos al tema de las conclusiones. ¿Qué se quedan con este proceso electoral, Marco? Obviamente tendremos más tiempo de análisis, pero ¿tú con qué te quedas en estas primeras esbozos y números que están soltando? Bueno, pues yo creo que ya en términos de resultados es qué tipo de gobierno vamos a tener. El gobernador teóricamente tiene la mayoría en la legislatura, ¿no? Tiene 16, 12 del PRI más 4 del Panal Verde. Panal y Verde, ¿no? Y se hace otra vez un polo opositor, curiosamente con el mismo número, con 11. Sí, queda igual, ¿no? Sí. Entonces es un escenario bastante parecido y ahora habría que esperar cómo van a construir no solo lo del plan de gobierno, sino con qué alianzas al momento de generar el gobierno, ¿verdad? Esto es, quién va a la Secretaría del Campo, quién a Educación, ¿no? Quién a la Secretaría General, ahí se va a ver más o menos qué grupos son los que van a estar
representados ahí, y en función de esa representación podemos tener una expectativa de qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Qué es lo que podemos esperar. El escenario en estos 2 años, que va a ser de mucho golpeteo y confrontación, los 2 años, también es un escenario económicamente complicado, ¿no? ¿verdad? Ya anuncian recortes. Videgaray precisamente el lunes anunció un recorte. ya, ajá. ¿No? El mismo día de las elecciones subió el precio de la gasolina. Entonces no viene un periodo, ¿no? Viene un periodo de mucho golpeteo y con bajos recursos, ¿no? Así es. Eso significa que vamos a tener 2 años moviditos, ¿verdad? Crispados, en confrontación. Y ahí vamos a ver, esta pregunta yo creo que hay que responderla bien cuando veamos cómo se va a conformar el gabinete, podemos tener ya idea de cómo podemos y de los plurinominales, ¿no? También que, mal que bien, se le hace justicia al Oso Medina, ¿no? Ya de estar Pues ahí sí. en la legislatura. Pero hay que ver, en una de esas no llega y, Claro. en fin. Pancho, tus conclusiones de este proceso. Sí, yo creo que efectivamente el panorama es extremadamente complejo para el próximo gobierno, es decir, le va a exigir un alto nivel de eficacia, un alto nivel de responsabilidad, lo que ya dijo Marco es un hecho. El país mismo está ante un problema de finanzas públicas sumamente severo. Las perspectivas, los pronósticos de crecimiento económico Sí, son... siguen bajando sistemáticamente y consecuentemente pues el problema de los recursos se va a agravar por esa vía. También se agrava por el lado de los empréstitos que son ya obligación fiscal para el estado de Zacatecas. Descuento. En consecuencia Va a estar también, durísimo. pues el próximo gobernador va a administrar un recurso que ya fue ejercido con anterioridad Cierto. y que consecuentemente le merma su capacidad para respaldar políticas en el terreno de los hechos. Por otra parte, en el ámbito económico, en el ámbito político propiamente, pues hay que tener presente que frente a nosotros está el próximo proceso electoral federal, 2018, y que esta ausencia o esta merma, mejor dicho, esta merma de elementos que le permitirían gobernar, administrar mejor al gobierno, pues tiene que ser suplida de alguna manera, porque pues también están en juego otras cosas, no solamente la calidad de la administración, sino lo que todo partido político pretende, que es el de tener éxito en la elección que sigue. Aquí lo que me parece que está quedando cada vez más claro es que cada vez menos se puede tener éxito electoral si no se tiene éxito en la gestión pública, si no se proyecta una imagen de honradez, si no se proyecta una imagen de eficiencia, si no se proyecta una imagen de combate a la corrupción y si no se favorece la transparencia en todos los actos de gobierno. Yo he dicho muchas veces, y como no soy candidato, pues lo puedo repetir, el ejercicio de los fondos públicos y la toma de decisiones en materia política son actos que interesan a todos. En consecuencia, la gestión de la vida social, de la vida nacional y de la vida pública del Estado de Zacatecas no tiene por qué basarse en el secreto. De ninguna manera, esa debe ser una exigencia irrenunciable de la ciudadanía. Y la otra cuestión que yo creo que valdrá la pena tomarle la palabra al próximo gobernador, yo espero que lo habrá hecho con toda la sinceridad del caso y que no sea solamente una promesa planteada de que si no cumplo me voy. Eso está planteado, es una oferta, seguramente muchos de los que votamos lo hicimos teniendo en cuenta, ¿verdad?, ese compromiso. Muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios y a ustedes que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.